Mi esposa traicionó mi confianza. Usó todo mi dinero para alquilarle una mansión a su madre, la misma mujer que me humilló durante años. Ahora vive con ella y me suplica volver. A veces uno se cansa de ser el bueno. Yo lo intenté, de verdad. Soporté humillaciones, faltas de respeto, miradas de desprecio y comentarios venenosos durante años. Todo por amor, todo por ella. Porque pensé que valía la pena. Pensé que eventualmente su madre se cansaría de odiarme, de verme como un intruso, como alguien que no merecía estar en su familia. Pero estaba equivocado. No solo no se cansó, sino que empeoró. La señora hizo de mi vida un infierno cada vez que venía a casa. Se metía con cómo me vestía, con mi trabajo, con mi forma de hablar, con lo que comía. Me decía poco hombre cuando no hacía lo que ella esperaba, y mi esposa, aunque incómoda, casi nunca decía nada. Solo después, en privado, me pedía que tuviera paciencia, que era su madre, que no quería conflictos. Y yo, idiota, agachaba la cabeza. Durante años fui el proveedor del hogar. No me quejo de eso. Me sentía orgulloso. Quería que mi esposa viviera bien, que tuviera tranquilidad. Pagué todas las cuentas, nos mudamos a una casa más grande, le conseguí el auto que quería, y aún así, ella siempre encontraba algo que estaba mal. Hasta que un día llegué del trabajo y me encontré con la bomba. Mi esposa había alquilado una mansión para su madre. Una mansión. Y no con su dinero. Con el mío, sin decirme nada, sin consultarme, sin siquiera mencionarlo. Es lo mínimo que podía hacer por ella, me dijo, como si fuera una santa redimiéndose, después de todo lo que ha hecho por mí. Me quedé en silencio, no por falta de palabras, sino porque si hablaba iba a explotar. Me encerré en el cuarto, cerré la puerta con llave, y ahí, sentado al borde de la cama, empecé a procesar lo que acababa de escuchar. No podía creerlo. Después de todo lo que esa mujer me había hecho pasar, ahora vivía en una mansión pagada con mi dinero. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo tuvo el descaro? Cuando salí, mi esposa seguía actuando como si hubiera hecho lo correcto, como si estuviera orgullosa de su gran gesto de generosidad. Es solo dinero, amor, me dijo. Podemos recuperarlo, pero mi mamá necesita paz. Ha pasado por tanto. ¿Y yo? Le pregunté. ¿Y todo lo que pasé yo por culpa de ella? ¿Eso no cuenta? Ella me miró, confundida, como si no entendiera por qué estaba tan molesto. No es lo mismo, me dijo. Tú eres fuerte. Ella está vieja, débil. Solo quiero cuidarla. Vieja. Débil. ¿La misma mujer que me gritó en Navidad porque no le serví suficiente vino? ¿La que le dijo a mis amigos que yo era una decepción para su hija? ¿La que intentó convencerla de que me dejara apenas perdí el trabajo por unos meses? Pero más allá del odio que sentía por su madre, había algo peor: la traición. No fue el dinero, no fue la mansión, fue la decisión. Lo hizo a mis espaldas, como si mi opinión no valiera, como si yo fuera solo un cajero automático. Esa noche dormí en el sillón, no porque me lo pidiera, sino porque no soportaba estar cerca de ella. Me sentí sucio, usado. Y en ese silencio, entre la rabia y la decepción, entendí algo. Ya no era su esposo, solo era un proveedor. Y ella ya había tomado partido. Los días siguientes fueron un desfile de justificaciones, que lo hizo con buenas intenciones, que su madre siempre soñó con vivir así, que no quería pedírmelo porque sabía que yo iba a decir que no. Esa fue la peor excusa de todas. Admitió, sin pudor, que me ocultó la verdad porque ya anticipaba mi negativa. Y eso, para ella, justificaba su traición. Tú siempre piensas en el dinero, me dijo un día. Yo pienso en el amor, en la familia. Tuve que contener la risa amarga. Porque si algo me quedó claro, es que en su definición de familia, yo no existía. La mansión estaba en una zona lujosa, con jardines inmensos, piscina, servicio de limpieza. Una exageración absoluta. Fui a verla por mi cuenta. Tenía que verlo con mis propios ojos. La suegra me abrió la puerta como si fuera un extraño. Me miró de arriba abajo, con esa expresión que ya conocía demasiado bien. ¿Vienes a admirar tu obra? Me soltó con una sonrisa torcida. Nunca pensé que serías tan generoso. No respondí. Caminé por la casa en silencio. Cada rincón me escupía en la cara. Cada lámpara, cada cuadro colgado, era un recordatorio de lo poco que importaba yo en esa ecuación.
Esa noche tomé una decisión. Ya no era cuestión de orgullo, era cuestión de dignidad. No podía seguir compartiendo mi vida con alguien que elegía a su madre sobre mí una y otra vez, incluso a costa de traicionarme. Así que al día siguiente le entregué los papeles. No discutí, no grité. Solo le dejé los documentos en la mesa y le dije, mi deber era cuidarte, el tuyo era respetarme, fallaste. Ahora descubrirás lo que es vivir bajo el mismo techo con la mujer que te arruinará la vida. No hubo lágrimas, no al principio. Me miró como si yo estuviera bromeando, como si los papeles de divorcio fueran solo un berrinche. Pero cuando entendió que hablaba en serio, su cara cambió, no a tristeza, a incredulidad. ¿Por esto quieres divorciarte?, me preguntó, levantando los papeles. ¿Por un alquiler? No, le respondí sin mirarla. Por la falta de respeto. Por años de callarme por amor mientras tú dejabas que tu madre me pisoteara. Por actuar a mis espaldas. Por mostrarme que ella siempre estará por encima de mí, incluso cuando eso signifique traicionarme. Intentó cambiar el tono. Se acercó. Me pidió que habláramos, que no tomara decisiones apresuradas, que lo podíamos resolver. Pero ya no había nada que hablar. Lo nuestro no murió por un arrebato. Murió lento, en cada silencio cómplice que ella mantuvo mientras su madre me destruía. Y esa mansión fue la lápida. Empacó sus cosas una semana después. No puso resistencia. Supongo que en el fondo sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. Se fue a vivir con su madre, como era de esperarse. Según me dijeron unos conocidos, la convivencia no tardó en volverse un infierno. Y es que su madre no cambia. Jamás lo hará. Exige atención, control, sumisión. Lo que antes descargaba en mí, ahora lo descarga en su propia hija. Y lo mejor de todo, con el mismo lujo que ella le compró. Con mi dinero. Dicen que la casa ya no es un paraíso, que hay gritos, que la señora revisa cada movimiento, que critica cómo se viste, cómo cocina, con quién habla. Y yo, desde la distancia, solo observo. La justicia a veces tarda, pero cuando llega, se disfruta. Pasaron los meses. Yo volví a mí. Recuperé mi espacio, mi paz. Al principio fue difícil dormir en una casa vacía, pero con el tiempo, el silencio se volvió mi mejor compañía. Empecé a disfrutar los días sin tensión, sin tener que medir cada palabra, sin sentirme juzgado al entrar por la puerta. Ella intentó contactarme varias veces, mensajes largos, llenos de nostalgia y excusas. Extraño lo que teníamos, decía uno. Nunca fue mi intención lastimarte, decía otro. Nunca respondí, porque entendí que el amor, sin respeto, no vale nada. Lo supe por un amigo en común. Tuvo que dejar la mansión. Su madre le exigía cada vez más. Quería que dejara su trabajo para atenderla. Le decía que ningún hombre la volvería a querer, que debía agradecer por tenerla. Y mi ex, acostumbrada a justificar todo, al fin abrió los ojos. Pero ya era tarde. Ya no había vuelta atrás. Un día, mientras estaba en el supermercado, la vi. Casi no la reconocí. Ojeras marcadas, cabello descuidado, la mirada vacía. Me vio, dudó, y se acercó. ¿Podemos hablar?, me dijo con una voz que ya no tenía fuerza. Le respondí con la misma frialdad con la que ella firmó el contrato de esa mansión. Lo siento, ahora tengo otras prioridades. Y seguí caminando. No por orgullo, por amor propio, porque aprendí que a veces no basta con amar. Hay que saber cuándo irse, cuándo dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus elecciones. Y aunque suene cruel, en el fondo, nunca me vengué. Solo la dejé sola, con la única persona que eligió por encima de mí. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar esta historia. Si te gustó y quieres más relatos intensos como este, no olvides suscribirte a Vox Online. Aquí las historias no solo se cuentan, se sienten. Nos vemos en el próximo video.